la península que vive en Zaragoza, hermano Juan Ramón, y la zona de Aragón, que son tres provincias, como bien saben ustedes, Huesca, Zaragoza y Teruel, en las iglesias no se puede cantar. ¿Eh? Así es que si fuéramos ahora miembros, que yo no sé si esa ley llegara aquí, no sé hasta qué punto, no lo sé, ¿no? Pero lo que está claro es que en esa región de España han dicho que en las iglesias no se puede cantar. Y mira tú qué privilegio el que hemos tenido nosotros esta tarde de poder cantar a nuestro Dios. Valoremos, hermano, mire, le digo de verdad, ¿eh? Yo sé que es algo normal para nosotros cantar y venir a la iglesia y leer la Biblia y tener un tiempo de alabanza. Todo eso para nosotros ya es normal, ¿sí? No nos toma de sorpresa. Pero tal y como están las cosas, hoy en día cualquier mínimo detalle, por pequeño que sea, es para valorarlo y estar agradecidos con el Señor. Cantar, venir a la iglesia, escuchar la predicación de la palabra, en fin, son tantas y tantas cosas que nos hemos acostumbrado a ellas, pero que no son normales, ni están permitidas en otras partes del mundo, e incluso ahora mismo en algunas regiones de España. Que el Señor nos ayude a apreciar y a valorar todas estas cosas. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pasamos a otra cosa. Como les había dicho el domingo, eh, este Papa que está en la actualidad, digamos, gobernando, dirigiendo la Iglesia Católica, ha escrito últimamente una encíclica, una carta, y, y esas cartas tienen peso dentro del mundo católico. Si no es que pasa uno por la calle y nos deja ahí en el buzón de la iglesia una carta y bueno, ¿este quién es, no? Sino que esas cartas, aparte del nombre que reciben, tienen un peso y se leen en las parroquias y se respetan y casi casi son como, como órdenes, ¿no? Como direcciones, como directrices que se manda desde la cúpula, ¿no? Desde la cabeza. Y esta encíclica llamada Fratelli Tutti, todos somos hermanos, ha levantado mucha controversia y muchas opiniones porque es la primera vez que se dirige a todo el mundo. Generalmente las encíclicas de los papas van dirigidas a la iglesia, ¿no? A los católicos que ellos atienden o pastorean. Pero en esta ocasión es una carta, digamos, de tipo universal. Va dirigida a todo el mundo. Y mira tú por dónde a todo el mundo le ha caído bien, o a la inmensa mayoría le ha caído bien. Y en fin, nosotros sabemos que cuando leemos la Biblia o hablamos de la Biblia, no a todo el mundo le cae bien, ¿sí o no? Habla tú de la Biblia en tu colegio. Algunas tienen la experiencia, ¿no? Y sacan enseguida las greñas y las uñas, porque la Biblia, aunque es cierto que muchos la veneran y la aman con todo su corazón y la defienden a muerte, para otras personas es un libro maldito, es un libro que si pudieran destruirlo y borrarlo de la faz de la tierra, lo habrían hecho. Y lo han intentado. Lo que pasa es que todo ha sido un fracaso, porque la Biblia prácticamente desde que circula libremente se le ha hecho una guerra a muerte, ¿no? Y no le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que la cuestiona, que la critica, que se burla de ella, pero que un papa escriba una carta y que le caiga bien a todo el mundo ya suena raro, ¿no? Porque el cristianismo no le cae bien a todo el mundo, ¿sí o no? El cristianismo no es una cosa que todo el mundo dice, ay, qué bonito, yo también me voy a ser cristiano, voy a creer en Dios. No, el cristianismo es algo que mucha gente odia. El cristianismo es algo que mucha gente no quiere saber absolutamente nada de él, ¿verdad? No está de moda, ¿verdad? Bueno, pues alguien ha hecho una especie de reportaje de vídeo comentando esta encíclica, Fratelli Tutti, como se llama. Vamos a ver ese pequeño vídeo y después vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios. ¿Está preparado el vídeo? Vamos a ponerlo y vamos a prestar mucha atención porque hay partes de la encíclica, hay parte de esta carta que se van a mencionar literalmente y van a salir partes subrayadas. Así que presten mucha atención para que si oyen por ahí hablar de este tema, sepan de lo que se trata. Así que vamos a poner el vídeo y lo vemos. Una encíclica es una carta en la que el Papa da instrucciones a los fieles católicos, pero por primera vez, esta está abierta al mundo entero. La encíclica Fratelli Tutti es una compilación de los discursos sociales del Papa Francisco. Tocaremos aquí los temas más destacados.
Llama la atención el discurso marxista y humanista que hace aquí el Papa, que además propone la creación de un gobierno mundial con poder ejecutivo. Una encíclica donde la solución para el hombre ya no es el arrepentimiento ni la conversión, sino un nuevo orden mundial que eduque a todos en la igualdad y la concordia. La solución para el hombre ya no es la cruz de Cristo, sino la nueva cultura del encuentro y la solidaridad, y da igual cuál sea tu religión. Por eso, la encíclica Fratelli Tutti ha sido alabada por los enemigos del cristianismo, como los partidos de izquierda. Pedro Sánchez, presidente de España, la aplaude y la agradece. Alberto Garzón, ministro y comunista, Íñigo Errejón, etc. La Gran Logia Masónica de España celebra que esos son los ideales masónicos. Y así la lista de alabanzas es interminable, incluyendo líderes religiosos cristianos y musulmanes. La cadena CNN, primera cadena informativa del mundo, la llama el mayor regalo de Francisco. Pero al mismo tiempo, muchos católicos practicantes publican su desagrado, su decepción, diciendo que el Papa se equivoca en este giro humanista. Diferentes corrientes de opinión católicas están denunciando que esto no es el cristianismo de la Biblia. Monseñor Viganó, arzobispo católico, declara: daría la impresión de que esta encíclica fue escrita por un masón. Duras palabras. También en Estados Unidos, Luis Román, del canal católico, dice: oren por el Papa, que quizá Dios le dé una bofetada y le haga despertar. También Vicente Montesinos, del canal católico Adoración y Libertad, dice: la jerarquía ocupa, que está en el Vaticano, lleva adelante un plan globalista y masón. Y añade: no es momento de callar, el que está con Bergoglio está contra Cristo. ¡Qué palabras más duras! Suenan espadas en el mundo católico. Amigos, hay mucha gente muy afectada con todo esto, sufriendo. Se sienten traicionados. ¿Por qué? En la encíclica Fratelli Tutti, Francisco expone la necesidad de una autoridad mundial dotada de poder que esté por encima de los estados y que lleve adelante la agenda globalista. También dice que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial. Objetivo: la solidaridad. Las regiones deben ceder su identidad cultural por el bien común y también el individualismo personal debe ceder. Propone una reforma de la ONU y del sistema económico para crear la familia de naciones, un nuevo ordenamiento mundial jurídico, político y económico. Francisco apoya la inmigración ilegal, anima a que caigan todos los muros en las fronteras y los muros en el corazón humano. Entre los cristianos no debe haber control de fronteras, sino brazos abiertos. Propone la desaparición de las fronteras en todo el mundo. Francisco dice que la crisis de la COVID-19 ha mostrado la incapacidad de la humanidad de actuar conjuntamente. Por eso necesitamos otra estructura mundial que sea fuerte y solidaria. Y aquí quiero mencionar algo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, profetiza un futuro donde el mundo adora a un gobierno mundial al que llama la bestia. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así, Dios nos advierte de este nuevo orden mundial. Para nosotros es emocionante ver cómo esta profecía de la Biblia va camino de su cumplimiento. El Papa impulsando un gobierno mundial que se presenta ahora como solidario, pero que será autoritario e intolerante. En el capítulo 5, titulado La mejor política, Francisco aborrece la economía del libre mercado. El sistema actual de liberalismo económico debe destruirse, porque su objetivo no es ayudar al hombre, sino las ganancias. Pide que los empresarios creen trabajo para las personas, pero no por el beneficio. Francisco dice: la ambición desenfrenada de dinero que impera hoy, ese es el estiércol del diablo. Las reglas económicas actuales no son buenas, pues no ayudan al desarrollo integral del hombre. Ataca la propiedad privada. Dice que la propiedad debe estar al servicio de todos.
Se necesitan nuevas instituciones. La política no debe estar al servicio de la economía, sino al servicio de los más necesitados. Francisco dice que las naciones occidentales, que han prosperado con el capitalismo, no deben ser tomadas como ejemplo, porque aumentó la riqueza, pero no la equidad. Pero no tiene ni una palabra de crítica hacia los regímenes comunistas. Permitidme aquí un comentario. Cuando Dios organizó a su pueblo, Israel, dio a cada familia un pedazo de tierra en propiedad privada. No organizó un sistema comunista en el pueblo de Israel, sino que Josué capítulo 14 nos habla de la propiedad privada. Es aprobada por Dios si está acompañada de generosidad. Los periódicos dicen que no hay cifras oficiales de cuánto dinero tiene el Vaticano. Además, está a nombre de un universo de diferentes congregaciones, bancos, fundaciones y un sinfín de entidades en los países del mundo. Basta con decir que cada una de ellas es un cliente VIP para los bancos. Hay bancos que tienen departamentos aparte dedicados solo a los negocios del clero. El Vaticano compra deuda del gobierno de España. Esto es especulación financiera. La voracidad del Vaticano por aumentar sus riquezas llega a generar escándalos que leemos en la prensa. Por mencionar solo uno de hace unos meses, fondos de caridad donados para los más pobres fueron destinados a inversión inmobiliaria en Londres. Así es, se trata de una colecta de donativos para los más pobres llamada el Óbolo de San Pedro. Pero se usó para la especulación. Era un fondo de 650 millones de euros. Solo ese fondo. Los periódicos lo han llamado la escandalosa operación inmobiliaria de Londres. Búscala en Google. He tomado el dato de clarín.com 1 de noviembre de 2019. Entonces, ¿por qué Francisco rechaza el capitalismo en su encíclica mientras su organización lo abraza en la práctica diaria? Si Francisco cree que no se debe amasar fortunas cuando hay hambre en el mundo, ¿por qué no predica con el ejemplo? En el capítulo 2, titulado Un extraño en el camino, Francisco dice que la parábola del buen samaritano es un mandato a la solidaridad internacional que debemos cuidar al necesitado. En esta parábola hay un herido tirado en el suelo. Pasa un clérigo y no le ayuda. Luego pasa otro y tampoco. Hasta que pasa un extranjero de otra religión y éste sí que le ayuda y le salva. Amigo que me escuchas, abre los ojos. A día de hoy, el Papa Francisco se parece más a aquel sacerdote de la parábola, que ve a los que sufren y pasa de largo, que teniendo una inmensa fortuna, no la comparte. Y tú dirás, pero Cáritas hace una labor de ayuda. Sí, claro, Cáritas, Manos Unidas y las ONG y entidades católicas son el mesonero de la parábola, que hacen un excelente trabajo ayudando y cuidando a los que sufren, pero con el dinero de otros, con el dinero que reciben para eso de los gobiernos, donantes, fundaciones, entidades, colectas, campañas y aún de los impuestos, pero no con el dinero del Vaticano. No, no con el dinero del sacerdote, que vio al herido y miró para otro lado y se fue porque tenía que escribir una encíclica muy bonita. Hay gente maravillosa actuando. Ellos son el buen samaritano y Dios está con ellos. Francisco dice que los activistas ecologistas son a menudo ridiculizados y despreciados. Hay que defenderlos. Las entidades que luchan por detener la destrucción medioambiental han fracasado. Por tanto, necesitamos un gobierno mundial con verdadera autoridad para esto. El Papa advierte del populismo sin decir a qué se refiere, y de los que difunden bulos en Internet, fanáticos, extremistas, etc. Dice que esto debe ser reprimido. ¿Hay aquí una velada amenaza a los que discrepan de su proyecto? Quiero comentar que este llamado a la censura en Internet no cuadra con la gran tolerancia que muestra hacia las otras religiones. Aquí el Papa presenta a todas las religiones del mundo en un plano de igualdad. Esto es contrario a la Biblia, que nos invita a abandonar las religiones falsas para abrazar la verdad de Cristo.
Pablo lo decía así: que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14:15. En esto, el Papa abandona la Biblia para agradar a todos. En el apartado Identidad cristiana, párrafo 277 en adelante, hablando del ecumenismo, dice que usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. ¿Cómo? Pensábamos que el método y el criterio era la Biblia. Para Francisco, el criterio es el conocimiento mutuo, sin comentarios. Y dice que valora con sincero respeto los preceptos y las doctrinas de todos. Ya no es orar juntos, la fe, la solidaridad, cooperar. No, habla de las doctrinas, los preceptos y las doctrinas de todas las religiones. Presenta a San Francisco de Asís como un ecumenista que visitó al sultán para hacer un encuentro de culturas. Pero eso es totalmente falso. Los cronistas escribieron que San Francisco trató con todas sus fuerzas de que el sultán se convirtiera en católico y dejara de ser musulmán. San Francisco no era ecuménico. Por eso, aún intelectuales católicos afirman: la falsificación que hace de San Francisco es vergonzosa. Esta encíclica menciona una larga lista de líderes de diferentes religiones que le han sido de inspiración, destacando el líder mundial de los musulmanes suníes, el gran imán Ahmed al-Tayeb, al que menciona al menos 5 veces. Francisco dice que todos somos hijos de Dios, hermanos unos de otros. Aquí quiero comentar que todos los hombres somos criaturas de Dios, pero en el sentido espiritual de ser hijos de Dios no es para todos. La Biblia enseña que con el arrepentimiento y la conversión somos hechos hijos de Dios por adopción. Romanos 8:15. Pero para Francisco basta con haber nacido físicamente. La Biblia enseña que con la entrega a Cristo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Para Francisco todos somos ya hijos de Dios, ya sea que tengan cualquier creencia o ninguna. La Biblia enseña que con el bautismo los salvos entramos en la iglesia, Hechos 2:47, que es el cuerpo místico de Cristo, pero para Bergoglio basta con formar parte de la humanidad. Esta visión ecuménica contribuye a la concepción del nuevo orden mundial. Aquí Francisco renuncia a algunas enseñanzas bíblicas para ser universalista y ser atractivo a todos. Un alto cargo católico, el arzobispo Carlo María Vigano, fue embajador del Vaticano en Estados Unidos. Comentando la encíclica, dice: esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio, su profesión de fe masónica, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal, sierra del nuevo orden mundial. En este canal estamos totalmente de acuerdo con esto. El Papa presenta una utopía hermosa, todos unidos, todos amigos, tolerantes y felices. Pero el objetivo del Evangelio es que se entreguen a Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo busca nuestra salvación y Francisco una reorganización del poder mundial. Francisco habla de una humanidad que adquiere conciencia, donde son los hombres los que resuelven los problemas del mundo y lo sobrenatural está ausente. Esto no es nuevo, se llama marxismo y masonería, pero no cristianismo. Francisco fortalece aquí los pilares del nuevo orden mundial. Un gobierno mundial, desaparición de las fronteras, los gobiernos nacionales pierden su poder, abolición de la propiedad privada, pérdida de las entidades diferenciadas, inmigración libre y sin control, ecologismo. ¿Conseguirá el Papa ser presidente de la religión mundial? Las profecías de la Biblia nos dicen que el papado tendrá éxito en delinear una religión global y también en conseguir poder en el nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿podemos confiar en él? Bueno, en su encíclica hemos visto que habla contra el capitalismo mientras se enriquece con la banca vaticana. Pide la igualdad para la mujer mientras en su propia organización la relega a un segundo plano.
Pide que se derriben los muros de las fronteras, mientras los muros que rodean al Estado Vaticano siguen muy altos y herméticos. Habla contra la propiedad privada, mientras mantiene un sistema privilegiado de propiedad y trabaja para aumentarla. Habla de compartir, mientras guarda celosamente sus reservas de oro y los tesoros del Vaticano. Habla de Francisco de Asís como un modelo, mientras vive en un palacio repleto de joyas. Querido amigo, Dios sigue estando ahí. Esta actitud del Papa no debe afectar a tu fe. No te desanimes. Al contrario, vemos cómo las profecías escritas para hoy se cumplen de forma espectacular. Razón de más para creer, razón de más para confiar en Dios. El clero puede ser desanimador, pero por suerte no lo necesitamos. Tú puedes hablar con Dios cara a cara. Cuando yo era joven, no podía creer en Dios por culpa de los errores del clero, la Inquisición, el papado, etc. Pero aprendí que son dos cosas muy diferentes. Aquí está el maravilloso Jesús, manso y humilde. Y en el otro rincón del cuadrilátero está la sombría jerarquía del Vaticano. Mejor seguir a Jesús. Muchos elegirán la religión de moda y todos tendremos que elegir. ¿Y tú qué piensas? Déjanos tu comentario, no nos interesa. Para conocer más sobre el papado, su origen y su historia, te recomiendo un documental impresionante, La novia, la bestia y Babilonia. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Si te gustó el tema, ayúdanos a hacerlo más visible, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Activa la campanita para recibir vídeos. ¿Qué les pareció, hermano? Interesante, ¿no? Bueno, pues aparte de que está muy bien hecho y muy bien desarrollado, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que las profecías sí o sí se van a cumplir. Y el Señor tendrá que utilizar, aunque suene fuerte, pues a personas que tienen inmenso poder y riquezas como esta institución para que muchas profecías se cumplan. Y uno se pregunta, ¿puede el Señor en un momento determinado utilizar a inconversos, utilizar a pecadores, utilizar a dirigentes paganos para que ciertas y determinadas profecías se cumplan? Por supuesto, no les quepa a ustedes la menor duda. ¿Quién sacó a José de la cárcel? ¿Un creyente? ¿Alguien del pueblo de Israel? ¿Un miembro de su familia que años atrás lo había vendido como esclavo? No. ¿Quién sacó a José de la cárcel? El faraón. Y el faraón no era un creyente. Al contrario, el faraón era una persona que recibía hasta adoración como Dios. Era una de las costumbres de los faraones de Egipto. Pero gracias a la autoridad del faraón, José logró salir de la cárcel. Y bueno, todos conocemos el resto de la historia, ¿no? Aquellos sueños que había tenido José de joven, pues vieron su cumplimiento gracias a la intervención milagrosa de un pagano, en este caso, del faraón, el rey de Egipto. Cuando el Señor profetizó durante 40 años la destrucción de la ciudad de Babilonia, de Jerusalén y posteriormente también de Babilonia, ¿a quién utilizó? ¿A un pagano? Nada más y nada menos que al rey más poderoso de la época, a Nabucodonosor. Si no se arrepentían, la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. ¿Pero quién la iba a destruir? Ellos mismos. Ellos mismos se iban a dedicar con un cincel y con un martillo a romper los muros, las casas y el templo y a prenderle fuego. Pues no. ¿A quién utilizó el Señor? ¿A un pagano? ¿Al mismísimo Nabucodonosor para que se cumplieran las profecías? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, los 70 años de cautiverio en Babilonia se habían cumplido, ¿a quién utilizó el Señor para permitirle a aquel pueblo que estaba cautivo volver otra vez a su tierra y que se cumpliera la profecía del profeta Jeremías que decía que después de 70 años el Señor visitaría a su pueblo? ¿A quién utilizó el Señor? A otro rey, en este caso a Ciro, que también está mencionado en la Biblia y que el Señor lo llama mi escogido, mi siervo, mi instrumento. ¿A quién utilizó el Señor?
Cuando había una profecía que dice que habría lloro y lamento y tristeza y destrucción por la muerte de niños inocentes. ¿Al rey Herodes? ¿Sí o no? Al rey Herodes. ¿Y a quién utilizó el Señor para que todas las familias de Israel en aquellos tiempos volvieran cada uno a la ciudad donde habían nacido y se empadronaran? Al César de Roma, el que promulgó un edicto para que todo el mundo volviera, ¿verdad? Es decir, vemos a lo largo y ancho de la historia que Dios ha utilizado muchísimas veces a gobernantes paganos terribles, ¿verdad? Para el cumplimiento de ciertas y determinadas profecías. ¿Creen ustedes que a estas alturas de la historia de la humanidad se va a levantar una mega estructura con un poder mundial que aún no existe para el cumplimiento de ciertas y determinadas profecías de la Biblia? Pues no, lo que va a utilizar es lo que hay. Y vemos cómo el Señor está utilizando todas estas cosas para el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Como dijo este hermano en el documental, esto no tiene que desanimarnos, sino al contrario. Hay gente que ante estas cosas se asusta, ¿no? Creyentes que tienen muy poca base y muy poca madurez en el Señor, se asustan, les entra miedo porque dicen, ay, pero es que al contrario, es que dice, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, porque el día de vuestra redención se acerca. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nosotros íbamos a estar viendo el cumplimiento de palabras proféticas que llevan 2000 años sin cumplirse? El libro del Apocalipsis se escribió en el siglo primero y estamos en el siglo XXI. Han pasado más de 2000 años desde que estas profecías se escribieron. La bestia, el falso profeta, en fin, lo de la marca de la bestia, etcétera. Y son cosas que están ahí, que se han leído y se han predicado y se han escrito libros y se han hecho películas, pero la realidad es que no las habíamos visto cumplidas a lo largo de la historia. Y mira tú por dónde nosotros estamos viendo que es tan fácil que se cumplan hoy en día profecías que cuando seguramente Juan las escribió, se habrá preguntado, ¿y cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir todo eso? Cuando leíamos o hemos leído muchas veces en el libro del Apocalipsis que 100 millones de soldados se van a unir y que van a ir juntos a pelear con un mismo propósito y objetivo y que van a llegar a un valle a las afueras de Israel que se llama el Valle de Jezreel o el Valle de Meguido. Pero si es que en la época de Juan no había 100 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Cuando él oye que van a ser 100 millones de soldados, me imagino que se habrá quedado con la boca abierta porque habrá pensado y habrá dicho, pero 100 millones, pero si no hay tantos millones en la Tierra, ¿y cuántos hay hoy en día, hermanos? Dice que hay ya 7.000 millones. Y según los cálculos, pues a 8.000 millones llegaremos en relativamente poco tiempo. Los siglos y siglos y siglos que se tardó en llegar a la famosa cifra de 1.000 millones y lo poco que se tarda hoy en día, ¿verdad? Para poder llegar a cifras aún mayores. Es decir, estamos viendo nosotros hoy en día cosas que muchos hermanos y muchos predicadores y muchas iglesias que leyeron estas profecías nunca las vieron cumplidas. Si nosotros en cierto sentido, a pesar de lo que tiene que venir y de lo que está sucediendo, somos en cierto sentido una generación privilegiada, ¿sí o no? Porque estamos viendo cosas que algunos hermanos las leyeron, las predicaron, murieron y no las vieron cumplidas. Cuando yo predicaba el domingo acerca de la figura del personaje del falso profeta, pues el falso profeta, todas las características que tiene y todo lo que hace y todo lo que dice y toda la autoridad mundial que tiene, pues hemos visto un pequeño anticipo en esta tarde de lo que significa y de lo que tiene esta mega estructura religiosa. Ahora, yo le decía a Elena esta mañana que hay una palabra que a mí en estos días me ha sacudido, y es que cuando el Señor habla a esa estructura religiosa, a esa organización mundial, hay un momento en el que el Señor le dice a los que están dentro de esa organización, que han conocido a Cristo y que han conocido la verdad, le dice, salid de medio de ella, pueblo mío. Y eso a mí me ha golpeado mucho porque mucha gente dice, no, son todos, cuidado, cuidado que nos podemos llevar muchas sorpresas. Salid de medio de ella, pueblo mío.
Y hay mucha gente que se está dando cuenta de que han sido engañados y Dios está dándole una oportunidad tremenda a millones y a millones de personas que han sido toda la vida católicos, pero que no han leído la palabra de Dios y que por lo tanto no tenían la verdadera información. Porque lo curioso es que muchísimos, no digo todos, pero muchísimos católicos ignoran la palabra de Dios, no leen las Sagradas Escrituras. Y claro, te llega una encíclica de esta, donde te presenta un mundo tan bonito, de fraternidad, de amor, de que todos somos iguales, de que todos tenemos derechos. Sí, pero vamos a ver, ¿qué tenemos nosotros en común con personas que niegan rotundamente a Cristo? ¿Qué tenemos nosotros en común con personas que incluso en sus libros sagrados dicen que la figura de Cristo no es realmente como dice la Biblia, sino que la Biblia está equivocada y lo verdadero es lo que ellos escriben en sus libros religiosos? Yo no tengo nada en común con esas personas. Pero sin embargo, en esta encíclica, Fratelli Tutti, ¿verdad? Pues se motiva el hecho de que todos somos hermanos, no habla de conversión. Seremos hermanos cuando tengamos el mismo padre, digo yo, ¿no? Cuando tengamos el mismo padre podemos llamarnos hermanos, pero si usted tiene otro padre, otro Dios diferente al mío, ¿cómo va a ser usted hermano mío? ¿Verdad? Cuando haya arrepentimiento, cuando haya conversión, cuando haya un cambio genuino de dirección y se acepte a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida, entonces podemos sentarnos a hablar. Cuando aceptemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre, entonces nos podemos sentar a hablar. Cuando creamos que solamente la sangre de Cristo nos puede perdonar nuestros pecados y que aquellos que le recibieron y creyeron en Él son hijos de Dios no por nacimiento, sino por adopción, entonces nos podemos sentar y hablar. Pero mientras tanto, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Déjeme que le lea 2 versículos en esta tarde que vamos a poner ahí en la pantalla. El primero se encuentra en Juan 5:39. Son palabras del Señor Jesucristo. Escudriñad, ¿qué? ¿Las Escrituras? ¿Las Escrituras? Escudriñarlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Yo no he oído, y además que si la pueden conseguir, lo vais a comprobar, en ningún momento en esa encíclica que van a leer millones de cristianos, no se menciona el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, sino líderes de otras religiones que odian, aunque no lo digan tal vez abiertamente, en algunos casos sí, a los cristianos y al Evangelio. ¿Y por qué no se menciona al Señor Jesucristo? ¿Por qué se saca de contexto la famosa parábola del buen samaritano que le podemos dar, ¿verdad?, la interpretación personal que queramos y no la que realmente dice la palabra de Dios? Miren, todos, y hablo con propiedad porque lo he visto, y aparte un año fui a Israel y había pancartas gigantescas en todos los lugares santos cristianos de Israel porque era el 500 aniversario. Este Francisco de Asís, que si no recuerdo mal creo que era italiano, él era italiano y de hecho en la orden de los franciscanos la mayoría hablan italiano. Este hombre se jugó la vida. Este hombre fue un hombre valiente y atrevido porque fue a hablar nada más y nada menos que con el sultán de Jerusalén, con Saladino. Pero no para hacerse amigo de él. Se jugó la vida pidiéndole que le devolviera a los cristianos, en este caso a la orden franciscana, el derecho de poder gobernar y controlar los lugares sagrados. Y en Israel, si ustedes van de visita algún día, cuando ustedes van, por ejemplo, a la Basílica del Santo Sepulcro, cuando ustedes van, por ejemplo, al Monte de las Beatitudes o de las Bienaventuranzas, donde hay una iglesia que tiene 8 lados, como un octogonal, ¿verdad? En recuerdo de las 8 bienaventuranzas, cuando ustedes van digamos, a la capilla de la lágrima, que tiene forma de lágrima, donde Jesús lloró por Jerusalén. En fin, hay muchísimos lugares, ¿verdad?, donde Pedro fue restaurado, donde el Señor le dijo, Pedro, tú me amas. En fin, todos esos lugares están bajo la custodia por más de 500 años de la orden franciscana. Eso es lo que quería San Francisco de Asís, que eso no estuviera gobernado ni controlado por los musulmanes, sino por los cristianos. Y este hombre se jugó la vida y fue valiente, le echó un valor tremendo de ir nada más y nada menos. Y Saladino se quedó sorprendido del valor de ir a hablar con el que le podía cortar el cuello. Prueba de ello que aquello era muy normal.
porque dentro del mundo del Islam el cortar la cabeza es como un juguete, ¿no? Y ellos lo hacen muy a menudo. Prueba de ello que hoy le han cortado la cabeza a una señora en una misa católica en Italia. Han degollado a 2 y a la tercera le han cortado la cabeza. Hoy aquí en Europa, aquí en el corazón de Europa, han matado a 3 en una iglesia católica en Francia esta mañana. Pues este hombre se jugó la vida y consiguió. Hace 500, ni los judíos tienen el control de estos lugares. Fíjense lo que les digo, ni los judíos, ni los musulmanes, sino la orden de los franciscanos. El huerto de Getsemaní, por mencionar otro lugar que me viene a la cabeza ahora, aquí está en el Monte de los Olivos. Entonces, cuando presentan a San Francisco de Asís como una persona que fue a dialogar y a llevarse bien y a hacer ecumenismo, pero nada más lejos de la realidad. Estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a morir con tal de que la gente pudiera ir al Santo Sepulcro católico y pudiera entrar a los lugares santos hasta el día de hoy. Entonces, es una manipulación de la historia, pero todo esto vemos que también forma parte del sistema diabólico de los últimos tiempos, donde se van a presentar las cosas malas como si fueran buenas y van a cambiar la historia, enseñando otra historia irreal que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso que dijo el Señor, escudriñad las Escrituras. Porque claro, si una persona no lee la Biblia y lee una encíclica como esta o como cualquier otra, pues puede llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Pero cuando vas a la palabra, te das cuenta de que muchas de las cosas que los hombres enseñan, además fíjate qué curioso, no añadimos más libros a la Biblia cada 20 años, ¿sí o no? La Biblia que leemos hoy aquí en este púlpito se viene leyendo hace centenares de años. No hay que añadirle a la Biblia ni quitarle porque esto está caducado y ahora hay que añadir una cosa nueva. ¿Cuántas encíclicas han escrito los papas a lo largo de la historia? Y donde dije digo, ahora digo, y donde digo, dije Diego. Continuamente cambiando, pero la verdad es inmutable. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Siempre me he preguntado yo con el poder y con la autoridad y con el poder de convocatoria y con la influencia mundial que tiene esta institución y esta gente, en vez de emplearla para predicar el verdadero evangelio, pierden una oportunidad de oro, pero también sabemos que las profecías tarde o temprano se van a tener que cumplir y vemos cómo se están cumpliendo. Hay otro versículo que también quiero leer, está en 2 de Timoteo, el verso 16 del capítulo 3. Toda la escritura, y la tenemos aquí, amén, es inspirada por Dios. Útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Así que por una parte el Señor dice, escudriñen, lean, estudien, profundicen en las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí. Y por otra parte, Pablo, en una de las cartas a Timoteo, dice que esa Escritura que el Señor nos manda y nos ordena a estudiarla y a escudriñarla, es útil cuando queremos guía, cuando necesitamos enseñanza, cuando necesitamos corrección, cuando necesitamos palabra de ánimo. Ahí está todo. ¿Para qué? Para que no nos falte nada. No dependemos de nadie, ni de cleros, ni de curas, ni de pastores, ni de nada. Nosotros dependemos única y exclusivamente de nuestro Dios. Y todo esto hay que valorarlo, porque una cosa es que nos hayamos convertido, y creo que todos los que estamos aquí somos convertidos y hemos entendido el Evangelio, y otra cosa es que con el paso del tiempo, cada vez más nos estamos dando cuenta del privilegio que significa ser cristiano. Sabemos que cuando una persona acepta al Señor y le pide perdón por sus pecados son perdonados instantáneamente, su nombre es escrito en el libro de la vida, si muere pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Bueno, pero vale, ya está, eso se hace una vez y ya está. Y como testimonio de ese cambio interno en mi vida, pues está posteriormente el bautismo. Me bautizo, ¿por qué? Porque tengo claro que el Señor es mi Salvador, porque Él ha perdonado mis pecados, porque voy en serio y entonces me bautizo, como diciendo, entierro mi antigua vida y vivo solamente para Cristo. Ya está, pero eso se hace una vez en la vida. Eso no hay que hacerlo toda la semana o cada cierto tiempo. Pero luego, a lo largo de la vida, nos vamos dando cuenta de dónde nos sacó el Señor. Y no se han preguntado ustedes nunca, yo sí por lo menos, qué privilegio de todos los millones y millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, que tú hayas conocido a Cristo.
Es un privilegio impresionante. Porque si les soy sincero, yo sé que a lo mejor el testimonio de alguno de ustedes es diferente al mío, pero yo nunca busqué a Dios. Yo nunca busqué a Dios. Jamás me dirigí a Dios para nada, ni para pedirle nada. Pero puedo dar testimonio de que Él sí me buscó a mí. Y me encontró, gloria a Dios. Por lo tanto, el privilegio de saber de dónde me sacó el Señor. El privilegio de poder entender el Evangelio. Saben, hermanos, cuando uno lee la Biblia, uno encuentra personajes que sabían lo que iba a pasar. Sí, había una gran masa de gente que no se enteraban de nada. Había una multitud de personas que comían, bebían, se casaban, viajaban, y como que para ellos todos los días eran iguales. Pero, por ejemplo, pensemos en Noé. Noé sabía lo que iba a pasar y por eso se preparó. Porque Noé sabía perfectamente que al planeta Tierra le quedaba poco tiempo. Cuando el Señor le dijo, métete dentro del arca, él sabía que ya no había marcha atrás. No le iba a decir, bueno, sale un momentito, vamos a esperar una semanita más. Cuando el Señor le dijo a Noé, prepárate porque va a pasar esto, esto y esto, y le dijo, entra en el arca, él era el único junto con toda su familia que sabía perfectamente lo que iba a pasar. ¿Qué dijo el Señor haciendo un comentario acerca de la vida de Noé? Que días antes del diluvio, días antes, el mismo día de la tragedia mundial, comían, bebían, se casaban, viajaban, traficaban, hacían de todo tipo de negocios y no sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Pero sin embargo Noé lo sabía. Noé sabía perfectamente que ese día, cuando él entró en el arca, al día siguiente el mundo cambiaría para siempre. De hecho, el mundo que se encontró Noé cuando salió del arca es completamente diferente al mundo que Noé dejó antes de entrar al arca. José sabía perfectamente los planes de Dios para su vida. Lo sabía desde jovencito. ¿Por qué no lo sabía Rubén? Tú le preguntabas a Rubén, a Benjamín, a Judá, a Zabulón, a los demás hermanos. Oye, una pregunta. ¿Tú qué vas a hacer el día de mañana en la vida? No sé. Pues no sé. Hacer esto, hacer aquello. Sin embargo, José sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Y era un joven. 17, 18 años tenía. Pero él sabía que Dios contaba con él. Y que si él permanecía fiel al Señor, el Señor haría con él obras tremendas. ¿Lo hizo, sí o no? Por lo tanto, nosotros hoy en día que tenemos toda la Escritura, que no nos falta de nada, porque claro, yo lo dije en una ocasión, solamente se lo recuerdo, si nosotros en vez de ser miembros del Centro Evangélico Vida Nueva, aquí en Tenerife, hubiéramos sido, por ejemplo, miembros hace 2000 años de la iglesia de Corinto, nosotros tendríamos, lógicamente, todo el Antiguo Testamento, pero no en la mano. Cuidado, que eso no era así. Sino tenías que ir a un lugar, a la sinagoga, donde estaban los rollos de la Biblia, ¿verdad? Pero lo único que tendríamos como miembros de la iglesia de Corinto sería 2 cartas. Primera y segunda de Corinto. No tendríamos ni la carta de Pablo a los romanos, ni el libro de los Hechos, ni los Evangelios, ni el libro del Apocalipsis, ni la carta de Pablo a Timoteo, a los tesalonicenses, o la de Filimón, o la carta de Santiago, o la de Juan, o las de Pedro. No, no. Yo de miembro de Corinto tendría primera y segunda de Corintios. Para de contar. Y necesitaríamos pues que viniera de vez en cuando Pablo, Timoteo, Apolos, etcétera, para que nos dieran más información, porque no la tenía. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Éfeso, solamente tendríamos una, ni siquiera 2 como los corintios, la carta de Pablo a los efesios. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Colosas, tendríamos solamente la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Pero ¿saben el privilegio de poder decir, tengo todo? Tengo todo, tengo lo que le dijo a los corintios, a los filipenses, a los romanos, a lo que escribió Pedro, lo que escribió Santiago, lo que escribió Judas. Lo tenemos absolutamente todo. Si tuviéramos solamente un evangelio, nos faltaría mucha información. Por ejemplo, imagínense que solamente tuviéramos el evangelio de Mateo. Nunca sabríamos cuál fue el primer milagro de Cristo. Porque el primer milagro de Cristo Mateo no lo cuenta. ¿Quién lo cuenta? Lo cuenta Juan. ¿Dónde fue? En Caná de Galilea. ¿Qué pasó? Convirtió el agua en vino. Si solamente tuviéramos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, no sabríamos nunca quién fue la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana solamente se la menciona en Juan capítulo 4. No sabríamos que un día el Señor Jesucristo fue a un estanque llamado Betesda, cerca del templo de Jerusalén, a sanar a un paralítico. No sabríamos ni siquiera quién era Lázaro, ni Marta, ni María. ¿Por qué? Porque solamente se cuenta en el Evangelio según San Juan. Si tuviéramos solamente el Evangelio según San Juan, ya que lo estamos mencionando tanto, pues no tendríamos ni el Padre Nuestro, ni las bienaventuranzas, ni tendríamos el Sermón del Monte. Es decir,
Si tengo parte de la Biblia, pero no la tengo toda, no tengo toda la información de Dios. Pero gloria a Dios, que a nosotros no nos falta nada. Por eso dice Pablo a Timoteo y a toda la iglesia, nosotros también esta noche, la palabra de Dios ha sido inspirada para darte todo lo que necesitas para que seas perfecto. Yo sé que la palabra perfecto choca, pero sustitúyela, que no hay ningún problema y no cometemos ningún error grave, por la palabra completo, para que seamos completos, para que digas, ¿qué tengo que hacer cuando me encuentro con esta situación? Ahí están Romanos. ¿Y qué tengo que hacer cuando me encuentro en otra circunstancia? Ahí lo tienes en Primera de Pedro. ¿Y qué tengo que hacer cuando me pasa tal cosa? Ahí lo tienes en Mateo. ¿Y qué tengo que hacer? Y ahí lo tienes en cualquier otro libro de la Biblia. Es decir, no hay excusa para decir, es que no sé qué hacer. No, sí sabes qué hacer. Y si no lo sabes es porque no has leído o porque no quieres ponerlo en práctica. Es decir, el privilegio que tenemos nosotros los cristianos hoy en día es realmente impresionante. Y les digo algo, Mateo se cumplió, Marcos se cumplió, Lucas se cumplió, Juan se cumplió, el libro de los Hechos se cumplió. Las cartas de Pablo fueron escritas en su momento para solucionar problemas particulares de las iglesias locales de la época y que nos ayudan también a nosotros. Pero hay un libro de toda la Biblia que no se ha cumplido. Y es el libro del Apocalipsis. Los discípulos dijeron, sí, yo sé que Jesús sanó en el paralítico de Bethesda. Yo estaba allí. Y yo sé que el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, yo lo oí, yo estaba allí. Y yo sé que un día entró a la casa de Jairo, o a la hija de Jairo, y le tocó y la levantó, porque éramos testigos. Y yo sé que el Señor estuvo en el monte de la transfiguración y habló con Moisés y Elías, porque yo estuve allí. Y yo vi la pesca milagrosa y lo vi caminando por encima del mar, pero ellos no vieron el libro del Apocalipsis cumplido. Por eso cuando el Señor le pregunta a Juan, le dice, oye Juan, ven para acá. Mira esta multitud. Enorme, inmensa, gigantesca. Dice que nadie la podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y ahora viene la pregunta, Juan, ¿estos quiénes son? ¿De dónde viene esta gente? ¿De dónde han salido? Y Juan dice, no lo sé, Señor. Y dice que se echó a llorar, porque le hicieron una pregunta desde el cielo a la tierra y él no supo la respuesta. Tú pregúntale a cualquier cristiano que haya leído el Apocalipsis. ¿Quiénes son estos que han salido con ropas blancas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas? Y la Biblia te dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Yo sé la respuesta y Juan no la sabía. ¿Qué te parece? Una generación de privilegiados tremendo. Pero para todo eso hace falta pasar tiempo leyendo, escudriñando la palabra y como hacen las cabras, como hacen los animales rumiantes, ¿verdad? Que dan vueltas y vueltas a la comida y la bajan y la suben. Y una vez, eso es lo que significa meditar. Meditar en la palabra de Dios. ¿En qué meditas tú? No puedo pagar el teléfono, no puedo pagar la gas, no tengo para la guagua, no tengo para... ¿Esas son tus conversaciones? Qué miserable vida, Dios mío. Qué vida tan triste de estar todo el día pensando que no tengo, que no tengo. Esa es tu vida. Ahora tú vete a la calle y testifícale a un inconverso, dile, ven, conviértete al Señor. Y te dice, aquí es Señor. Al Señor que te tiene hecha polvo, al Señor que estás todo el día llorando, al Señor que te hace dudar. Yo lo paso mejor que tú y no tengo a tu Señor. Pero cuando nosotros le decimos al mundo, yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que aunque coma hoy un trozo de pan, solamente un trozo de pan duro y sin nada dentro, sabe mejor porque tiene la bendición de Dios que la mejor comida del mundo sin la bendición de Dios. Cuando tenían hambre en el desierto, yo pregunto, ¿qué le mandó el Señor a su pueblo? Mira, por la mañana tenían tortilla española de patatas, ensalada y después tenían 4 o 5 tipos de postre. Tenían el polvito uruguayo, que me gusta a mí mucho. Tenían flan con huevo y nata. Luego tenían carne, pescado, ¿verdad? A la plancha o asado, según como quisieras. Luego tenían algo de pasta, por si acaso tenían arepas. A lo mejor había algún venezolano por ahí metido entre el grupo. ¿Qué le mandó el Señor? Pan. Que no era ni siquiera el pan que comemos nosotros hoy en día. Era como esas nubes, ¿saben? Esas nubes que los niños comen. ¿Saben? Que te llena la mano todo. Así era el maná. Era una cosa así. Y cuando la comías, te alimentaba de tal manera que se asustaron porque no hacían sus necesidades. Y decían, vamos a morir.
porque era comida del cielo, no se desechaba absolutamente nada. Y por eso el Señor les tuvo que dar muchísimas instrucciones. Los alimentó con maná 40 años. Solamente con esa comida podían haber sobrevivido 40 años. ¿Qué tipo de comida era? Dice, trigo del cielo, comida celestial. Fíjate tú, no era una comida muy variada, pero era una comida que te ayudaba a vivir perfectamente. Ese es nuestro Dios. El Dios que dice en su palabra en Proverbios, más vale bocado seco, sin nada, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisión sin la bendición de Dios. Yo un día no tenía ni dónde caerme muerto, no tenía nada para comer, iba viajando en el barco y tenía hambre. Y le cogí a mi madre de una caja de polvorones que tenía 2 polvorones. Antes de comérmelo, yo veía a la gente que iba a la cafetería, que se comían, y además basta que no puedas para querer, ¿verdad? ¿No te pasa eso? Tienes dinero y no te compras nada. Cuando no tienes, ves a todo el mundo que come un bocadillo, un helado, ¿verdad? Yo me subí a la cubierta del barco y le dije, Señor, gracias por la cena de esta noche. Oré, bendije los 2 polvorones, me sentaron a gloria. Me sentaron a gloria, me sentaron tan bien que recibí una fuerza. Yo no sé qué llevaban, yo no sé mi madre qué le pondría a los polvorones, porque siempre la veía alegre, pero créame, lo poco con la bendición de Dios alcanza y satisface. Pero cuando no está la bendición de Dios, tú ves gente con dinero que tú dices, si eso es tener dinero, si esa es la vida de los ricos, no la quiero ni en pintura. Con problemas con los hijos, con depresiones, viven amargados, con miedo por aquí, miedo por allá, y uno dice, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Vamos a descubrir la grandeza de gozarnos con lo poco. Vamos a descubrir la grandeza de la fidelidad de nuestro Dios, porque ahora estamos en tiempos de ver la fidelidad de nuestro Señor. Y cuando comas a partir de ahora, aunque sea poco, aunque sea repetitivo, y otra vez garbanzo, y otra vez caraota, y otra vez lo mismo, cada vez dile al Señor que te siente mejor la comida y que disfrutes de la comida, porque hoy han muerto miles de personas de hambre en el mundo, mientras nosotros por comer 3 días lo mismo, tal vez nos quejamos. Que Dios nos ayude a darnos cuenta del privilegio de ser cristiano en esta generación. Claro, humanamente hablando, yo me preguntaba hace unos meses atrás, decía, Dios Señor, a mí me dijeron que cuando todo se pusiera muy feo, tú nos llevabas a tu presencia. Pero de momento estamos aquí. Pero vamos a aprender a gozarnos en medio de este tiempo y demostrarle al mundo que nosotros tenemos un Dios poderoso y tenemos un mensaje importante que dar al mundo. ¿Cuántos lo creen? Es un tiempo de prueba. Está saliendo a la luz mucho de lo bueno que llevamos dentro y también de lo malo, como lo dije el otro día, y termino ya. En este tiempo sale la realidad de lo bueno que llevamos dentro, de la buena semilla que se ha plantado en nuestros corazones durante años y también de algunas cosas que decimos, uy, mira, yo no sabía que tenía esto en mi vida, pero vamos a pedirle al Señor que siga tratando con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos guarde, que guarde nuestra boca, nuestra mente, que guarde nuestra vida de malas actitudes. ¿Se acuerdan el famoso cartelito que hicimos durante el confinamiento? Léelo de vez en cuando, pégatelo en la frente, cuélgatelo en el cuello. Prohibido quejarse. ¿Se acuerdan? Prohibido quejarse. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y nos has sacado de Babilonia, Señor. Has abierto nuestros ojos y hemos conocido la verdad, y esa verdad nos ha llenado y nos ha hecho libres. Señor, abre nuestra boca y danos fuerzas y renuévanos cada día para que nunca tengamos temor de abrir nuestras bocas, ya que el mundo no tiene temor, ni vergüenza, ni miedo a proclamar sus mentiras, que nosotros los cristianos también lo hagamos y que aprovechemos toda oportunidad que se nos presente para decir que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Guárdanos como hasta el día de hoy de todo peligro y de todo mal, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie en esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a levantar la ofrenda para la gloria y la honra de nuestro Dios. Nuestra hermana Rosa nos va a ayudar, y no sé si Raicé en alguna ocasión nos ha ayudado a levantar la ofrenda. No, bueno, pues hoy te vas a estrenar.